El Universal TV. El TLC arranca en enero de 1994 y en enero de 1995 tuvimos una macrocrisis, la crisis más terrible que ha vivido México desde la Revolución Mexicana. Solo en un año se desplomó más de 7% del producto y 10 millones de mexicanos pasaron a formar parte de la pobreza extrema. En ese momento se interrumpió el proceso de crecimiento en México y vino una recesión terrible por la crisis del 95. Y desafortunadamente perdimos el gran momento en que la economía norteamericana con el presidente Clinton inició el proceso de expansión más largo y sostenido de su historia. A mí me parece que algunos confundieron el Tratado de Libre Comercio, que era un instrumento, con un fin en sí mismo y se aflojó el proceso de reformas. Tuvimos casi 2 décadas sin reformas y en realidad lo que el TLC ha permitido es tener un dinamismo mayor del que hubiéramos tenido sin las reformas, pero no basta, es un instrumento. Yo creo que hace falta aprovechar oportunidades que existen y tener en cuenta que las reformas tienen 3 momentos. El momento cuando se debaten, el momento cuando se aprueban y el gran periodo de su instrumentación. Y el más importante es el tercero, porque si no se instrumentan adecuadamente, no importa cuán buenas sean, no van a dar los frutos que de ellas se esperan. Cada quien reacciona en su circunstancia y es muy difícil decir cómo lo hubiera hecho alguien si no tiene todos los elementos de información y de juicio. Y creo que para contestar su pregunta hay que tener todos los elementos para poder decir si podía haberse hecho de otra manera. Me parece que lo más importante es que hay un compromiso claro y definido de apegarse al Estado de Derecho y que las instancias judiciales, sobre todo los tribunales, sean los que determinen la verdad de los hechos. Yo creo que a Donald Trump hay que responderle como ciudadanos indignados que estamos, en que siendo norteamericano, es decir, ciudadano de un país que está formado por inmigrantes, él tiene que ser hijo, nieto o bisnieto de inmigrante por definición. Me parece que por oportunismo electoral, el señor Trump adopta una posición como la del entonces senador Joseph McCarthy, el gran demagogo de los años 50 del siglo pasado, que dio origen al término que hoy se llama macartismo. ¿Cuándo se cayó esta campaña del señor McCarthy? Cuando hubo alguien que se levantó y le hizo la pregunta fundamental: señor, ¿tiene usted un mínimo de decencia? Pues eso es lo que yo le preguntaría a Trump, o estoy esperando que un norteamericano se lo pregunte.